la cultura sin industria detrás acaba convirtiéndose o en algo elitista o desaparece. Los cómics en España no tienen nada que envidiar con la todopoderosa industria estadounidense. Bueno, puede que el dinero que mueven, las adaptaciones cinematográficas y la repercusión mundial, pero aquí también tuvimos a nuestros propios Stan Lee y viceversa, que marcaron varias generaciones de lectores. Sin ir más lejos, Francisco Ibáñez con Mortadelo y Filemón, 13 del Rue del Percebe, Super López, Rompetechos, personajes e historias míticas que no solamente fueron de carácter infantil, sino que también supieron conquistar a mayores, con novelas visuales como Capitán Trueno o El Jabato. Supongo que empecé con los tebeos de Marvel, que en su momento publicaba Vértice, porque bueno, mis hermanos los coleccionaban, pero yo básicamente aprendí a leer con tebeos y leía de todo, desde los tebeos que editaba Valenciana, tebeos de Vértice, Bruguera, bueno, leía todo lo que caía en mis manos. En mi día a día, Sí. el infierno de un autónomo. Como el de cualquier autónomo, no. O sea, no es estar detrás del mostrador hablando de tebeos, ni estas tonterías que se pueden ver en series. Pasé una época en el paro, necesitaba reinventarme. Y bueno, reinventarme, se trataba de montar un negocio y al final decidí que, aunque no me gusta vender tebeos, bueno, lo más lógico era dedicarme a algo que conozco y de lo que sé. En Valencia también hubo referentes que incluso llegaron a hacerlo a nivel español, con la llamada editorial valenciana, que tuvo su apogeo durante la posguerra y la década de los 50, Roberto Alcázar y Pedrín se consiguieron colar en miles de casas consiguiendo evitar la censura franquista. La nueva escuela valenciana de mano de autores como Micharmut o Cento siguió el camino abierto por Valenciana ya en democracia, aunque cada vez con menos presencia. La época dorada depende de a quién se lo preguntas. Si se lo preguntas a los autores de aquella época, para ellos muy dorada no fue. Tenían muchísimo trabajo, ¿vale? Pero muy dorada porque las editoriales explotaban totalmente a los autores, ¿vale? ¿Recuerda el primer cómic que leyó? ¿El primer recuerdo que tiene de tener un cómic entre manos? No, no tengo. Siempre he tenido, entonces no tengo ningún recuerdo especial. Es decir, como te digo, yo igual leía un tebeo, que leía un libro, que leía una novelita de Corín Tellado o una etiqueta de un detergente. Hay ejemplos que rompen lo que has comentado. Tenemos Paco Roca. Paco Roca es un autor valenciano de gran éxito, no solo en España, sino a nivel internacional. Tenemos autores como Santiago García, como Javier Olivares, que también venden muchísimo y son cómic patrio. No solo es Marvel o DC. Marvel o DC, digamos que son las empresas señeras de lo que es el cómic de superhéroes. Pero luego hay muchas más. Un gran porcentaje del mercado, eso es de cajones, lo tienen Marvel y DC, pero no, tienes editoriales que además están sacando cosas muy interesantes por ahí. Yo pienso que el cómic extranjero lo que es más económico, como aquel que dice en ocasiones para las editoriales nacionales, de publicar, porque pagan por los derechos y ya les van a dar el material de edición como aquel que dice. Y qué lejos quedan esos días de vino y rosas para el cómic valenciano. Absorbidos por el duopolio que hay entre DC y Marvel, las nuevas generaciones ya no crecen con las desventuras de los agentes de la tía, ni con un señor demasiado amable con problemas de visión. Lo hacen con Capitán América, Spider-Man o cualquier otro personaje yankee, no solo a través de las páginas de un cómic, sino también a través de la pantalla. Películas, queramos o no, lo que hacen es atraer público nuevo. Alguien que ve las películas de superhéroes, le gusta, puede querer conocer de dónde viene ese universo. Dentro de la campaña de publicidad que hacen, no es algo que me termine de convencer. No creo que sean las películas lo que van a salvar a la industria del tebeo.